tu nombre, Dios. Poderoso eres. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermanos, que nos estás viendo por las redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Es un honor, es una bendición que Dios nos brinda de estar aquí en su casa para estudiar su palabra, una palabra poderosa, una palabra que no torna atrás vacía, una palabra de bendición. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Hoy una clase interesante, vamos a estudiar una profecía del libro de Isaías sobre Jesús, el renuevo de David. Y mientras yo la estudiaba, el Señor ministraba a mi vida por lo interesante cuando uno ve las profecías y cómo estas profecías se cumplen y se siguen cumpliendo y se cumplirán. Así que como título de este estudio se titula Como hijo de hombre, Jesús es el renuevo de David. Bajo ese título, pues vamos a estar comenzando este estudio. Vamos a comenzar y vamos a ir entonces a la plantilla número 3. Señor director, vamos a la plantilla número 3 para ir viendo lo que vamos a estar estudiando. Y esta lección, este estudio va a estar dividido en tres partes. La primera parte se titula La luz de Dios resplandeció en medio de las tinieblas. La luz de Dios resplandeció en medio de las tinieblas. Y vamos a estar hablando dos subtemas ahí dentro: la importancia de la luz que emergió en medio de las tinieblas y repercusiones del nacimiento del niño enviado de Jehová. Y como texto vamos a estar trayendo Isaías 9. Estos primeros versículos va a ser esta primera parte del versículo 2 y versículo 3. La segunda parte va a estar en Isaías 9, el versículo 6 y el versículo 7. En la plantilla número 4 comenzamos entonces con lo que es la introducción. Y es interesante lo que nos presenta Isaías en este momento. Y el autor lo pone de una manera bien singular. En tiempos de oscurantismo espiritual, Dios siempre tiene personas que permanecen fiel. Y esto lo tengo que repetir. En tiempos de oscurantismos espirituales, Dios siempre tiene personas que permanecen fiel. Y hace unas semanas atrás yo estuve trabajando un tema aquí de el remanente, del resto, de lo que sobra. Y hablábamos de esas siervos de Dios, de esas personas que aún en medio de las circunstancias permanecieron fiel. No importando lo que ellos estaban viendo, ellos permanecieron fiel. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y más o menos va por esa línea lo que nos quiere decir Isaías, pero mostrándonos que para el futuro hay unas profecías para el futuro del Mesías. En este relato histórico que se estará trayendo ante su consideración en los capítulos 9 y capítulo 11 de Isaías, sobre las profecías del Mesías, para poder darle forma entonces a lo que queremos hablar, quiero darle unos detallitos de el contexto anterior, porque el contexto anterior de esos capítulos nos va a dar luz a lo que Isaías se refería en esta profecía y en esta palabra que trajo. Y si usted busca la Biblia, los capítulos 7, capítulo 8 y pues el capítulo 9, se va a encontrar el contexto de lo que Isaías quiso decir. Así que nos va a presentar a quién va dirigido
¿Y qué es lo que quería decirnos Isaías? Primero, le están hablando al profeta Acaz, al rey Acaz, que quiere decir sostenido. Y Acaz era hijo de Jotán, que reinó 16 años en Judá, desde el año 735 a.C. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en este tiempo? Por eso, en tiempos de oscurantismo espiritual, se había perdido toda relación con Dios, y lo vamos a poner de ese punto de vista. Miren estos elementos que ustedes pueden ver ahí en esa plantilla número 4. Incredulidad de los gobernantes, la infidelidad de los sacerdotes y del pueblo, y el auge del sincretismo religioso en Jerusalén. Miren lo que estaba sucediendo en ese entonces, que Isaías trae esa profecía. ¿Qué pasaba con este rey Acaz? Miren, dice la Biblia que quemó sus propios hijos consagrándolo a los ídolos. Rey de Judá, levantó un altar en el templo de Jerusalén según el modelo sirio, para que ustedes vayan viendo por qué se ha puesto aquí en tiempos de oscurantismo espiritual. Perdió el favor de Jehová. Eso sí que es triste. Perder el favor de Jehová. Y por consecuencia de todos esos elementos de esa corrupción, sufrió varias derrotas. Con el rey de Israel, Peca, y con Rezín. Por varias ocasiones cogieron gente cautiva, claro, fueron libertados por intervención del profeta Obed. Pero algo que me llama la atención, aunque él sufrió también varios reveses también con los edonitas y los filisteos, es que sus súbditos no los enterró con los reyes de Israel. De tan malo que había sido este rey. Nada más perdiste el favor de Jehová. Cuando tú pierdes el favor de Jehová, lo que está diciendo es que automáticamente tú te apartaste de Jehová. En la plantilla número 5, por eso yo dije que quería ir al contexto. Le quiero presentar en ese capítulo 7, en los versículos del 10 al 12, lo que pasó con este rey Acaz. Lo tengo en 3 versiones. Se lo quiero leer en la Reina Valera primero. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios. Miren, quiero que observen este texto. Habló también Jehová. ¿Quién habló? Jehová. Acaz diciendo: te pido señal de, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Ahora quiero traérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: más tarde el Señor envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil, escuchen esto, hazla tan difícil como quieras,
tan alto como en los cielos o tan profundo como en los lugares de los muertos. Es el mismo Jehová que está enviando un mensaje a este rey directo. Y le está pidiendo, mira, pide señal. Le está diciendo directamente, yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. No importa lo difícil que sea lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Qué palabra poderosa para nosotros la iglesia. No importa la petición, lo difícil que sea, Dios está diciendo esta noche que te la va a contestar. Pero te está diciendo que la pidas. Y esto es interesante lo que está pasando aquí, porque el mismo rey rechaza esa palabra de Jehová. ¿Qué podemos ver ahí? Apostasía, como nos presenta el leccionario. Que apostasía se refiere a la rebelión contra Dios, el no obedecer la ley de Dios. Creíste que Jehová es el Señor y de momento eso que tú habías creído lo echaste a un lado, dejaste de temer al Señor, el Señor te da una palabra y tú mismo estás rechazándola diciendo, no te pediré. Por eso era que eran momentos de oscurantismo. Hubo idolatría, desprecio al verdadero Dios. Contra eso se dirigió Isaías. Como le dije antes, quemó sus propios hijos. Levantó altares en el templo. Fue tan aborrecido por sus propios súbditos, como le dije ahorita, que le negaron sepultura entre los reyes de Israel por no escuchar la palabra de Dios. Eso es parte del trasfondo de lo que estaba sucediendo, porque entonces en este capítulo 9 Isaías trae la profecía que le vamos a estar presentando en este estudio. Isaías pronunció varias profecías mesiánicas, las cuales fueron transmitidas en forma escatológica y trascienden la época en que fueron pronunciadas. Los evangelios narran que estas profecías se cumplieron en Jesús. Así que estas profecías eran unas profecías escatológicas. Estamos hablando que Isaías fueron unos 700 años antes de Jesucristo y él estaba hablando sobre una persona que venía, que va a ser el Mesías, el verdadero libertador, y que iba a ser la luz del mundo. Y ustedes van a ver en las narraciones de los evangelios cómo esta palabra que Isaías está diciendo 700 años antes se cumple. Ahora, en la plantilla número 7 son los textos que vamos a estar utilizando para esta primera parte. Isaías 9, versículos 2 y 3. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y en esta plantilla número 8 vamos a comenzar entonces lo que es el estudio como tal. Y se titula esta primera parte, Importancia de la luz que emergió en medio de las tinieblas. Y como le dije en principio, que le estaba dando la introducción, el profeta vivió una época de oscurantismo religioso, oscurantismo espiritual y sombra de muerte. Ahora, esto de sombra de muerte lo podemos ver metafóricamente, y como ustedes van a ver ese listado que está en rojo ahí, llevándonos a lo que es la sombra de muerte y cómo lo podemos ver, cómo podemos ver esa época en la que Isaías estaba viviendo. Pero
Cuando yo comience a leer estos elementos que están aquí, nos vamos a percatar que no solamente para los tiempos de Isaías estaba pasando esto. Si fuésemos a contextualizar, los voy a leer y ustedes se van a percatar que no solamente para aquel tiempo estaba sucediendo, sino para nuestros tiempos. Corrupción en el gobierno. ¿Se le parece algo a ustedes? La apostasía de la nación. ¿Hay algo semejante aquí en Puerto Rico? Como gente que ha profesado la fe en nuestro Puerto Rico se ha apartado de sus caminos. El soborno, la opresión, el asesinato, la ausencia de justicia, el auge del ocultismo y la falta de temor a Jehová. De todas, eso es un complemento, eso está todo envuelto, a verla en un paquete. Pero la falta de temor a Jehová te va a llevar a que haya una corrupción en el gobierno, que haya apostasía, que haya asesinato, que haya maltrato. Eso era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Cuando tú ves todo este panorama, tú tienes lo primero que piensa es una oscuridad por completo, unas tinieblas, y se ve de terror. Pero en medio de todas estas circunstancias, Dios es fiel con su pueblo y con aquellos que permanecen en la palabra del Señor. El profeta Isaías pudo ser testigo de la apostasía reinante en Jerusalén cuando el rey Acaz y el pueblo corrompieron los mandamientos de Jehová y corrompieron también el culto a Jehová. En medio de esta sociedad pecadora, aún los profetas podían correr graves peligros, y en este tiempo la iglesia es perseguida y está en peligro. Pero Dios le aconseja al profeta a no temer a esas acusaciones de esa conspiración, ya que su fidelidad a Jehová le garantizaba que él estaba a salvo de sus enemigos. Tenemos esperanza nosotros, porque nosotros tenemos temor a Jehová y nosotros hemos creído a Jehová. Las verdaderas esperanzas del profeta estaban depositadas en el Dios de Israel, que siempre ha demostrado ser el verdadero Salvador. De la misma manera que Isaías, usted y yo estamos a salvo de esos ataques. Nos atacarán, sí, vamos a estar sufriendo, pero sufrimos por el evangelio de Jesucristo. Pero tenemos una esperanza, que en medio de todas esas circunstancias, Dios está con nosotros. La plantilla número 9. Luz resplandeció sobre ellos. Ese versículo número 2. Es una luz que despeja las tinieblas. Y ahí ese número 1 dice: el pueblo que anda en tiniebla experimenta muchos peligros. Y eso es muy cierto, porque usted, si cuando camina en oscuridad se le dificulta el ver, el saber que hay de frente, y la luz ilumina el camino. Ahora, cuando vamos a ese contexto, todo esto que nos está presentando Isaías son, ¿qué? Tinieblas, oscuridad y sombra de muerte. A pesar de la oscuridad reinante
Isaías expresó su convicción en la promesa dada por Dios sobre el avivamiento que vendría. ¿Con quién? Con un nacimiento y el reinado mesiánico del príncipe de paz. El profeta tuvo una visión que se proyectaba al futuro, abarcando la era mesiánica. Y cuando hablamos de la era mesiánica, estamos hablando que se anuncia la llegada de una persona con poder sin límite, que establecería un reino de justicia, un reino de paz sobre todo el mundo, no sobre una nación, sobre todo el mundo. Cuando vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, vamos a ver parte de esa profecía cumplida. ¿Por qué? Porque en esos primeros versículos de Isaías 9 nos habla de la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí. Y si buscamos en Mateos 4 del 6 al 17, vamos a estar leyendo del 16-17, nos dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Miren lo que dice el 17: el pueblo asentado en tinieblas, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Miren cómo ya se está cumpliendo lo que el profeta estaba diciendo, pero miren lo que dice más adelante: y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que estamos ya viendo parte de esa profecía que Isaías estaba diciendo, de alguien que iba a nacer, que venía con poder y con gloria. Ese número 2 nos dice: el pueblo que habita en tierra de sombra y de muerte carece de la esperanza que es disponible para el que cree. Ahora, quiero llevarlos a Juan capítulo 1, versículo 9. Nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero usted y yo no carecemos de esperanza, porque creemos en la luz del mundo, que viene siendo Jesucristo. Así que usted y yo tenemos esperanza. Así que usted y yo estamos hoy aquí predicando, estudiando, adorando al Señor, testificando, porque hemos creído en esa palabra que hace 2700 años, 2720 años, 700 años de Cristo, antes de Cristo, Isaías, y 2020 años después de Cristo, esa palabra que se dijo, esa palabra profética todavía está viva. Tan es así que usted y yo la predicamos y la testificamos y la vivimos. La plantilla número 10. Es una luz que trae alegría y liberación. Épocas de siega representan tiempos de alegría. Ya ese es el versículo 3. Y hay una serie de elementos ahí. Los ejércitos victoriosos repartían botín como época de alegría. Y ustedes saben que cada vez que había una guerra, que cada vez que había victoria, todo el botín, tanto de animales como de oro, como de plata, de
de vestido, todo lo que tenían los otros pueblos a los que ellos derrotaban, pues se repartían. Y había alegría, una por la victoria y otros porque tenían más materiales. El yugo de carga se quebró, representando liberación. La vara del hombro que se utilizaba para guiar a los bueyes se quebró. El cetro que oprime, desapareció. Se acabó la opresión. Y ustedes saben que para el pueblo, para los agricultores, no hay nada más agradable, no hay nada más feliz, no hay nada más de alegría cuando ¿qué? Cuando el producto que tanto trabajo pasaron entre sembrarlo, entre cuidarlo, entre protegerlo, ¿qué ven? El fruto que se da. Y al finalizar, el pueblo de Israel también se gozaba en la siega. Y es que hay varios elementos en esto. No solamente por el hecho de que lo sembraron y lo pudieron cosechar y sacaron su fruto, sino que hay una representación de que ellos tenían alimento, tenían vida, tenían fidelidad, felicidad. Había ocasión de prosperidad, no solo para una familia, sino para el pueblo entero. Así que esa luz que venía le iba a dar ¿qué? Vida, esperanza, prosperidad, seguridad, felicidad, alegría. Como mismo pasaba con estos agricultores, la luz que venía al mundo iba a traer todos estos elementos. La plantilla número 11. Ahora, lo mismo que le presenté en esa plantilla anterior, quiero presentárselo aquí en forma de promesas. Aunque le di varias promesas anterior, ¿verdad? Y de la alegría que tenían estos agricultores cuando sembraban y cuando cosechaban su fruto. Pero se lo voy a traer en términos de 3 promesas. Y estas 3 promesas, esta última, cuando la analicemos, la vamos a ver en una profecía cumplida que se encuentra en Lucas 4:18. Y esa primera de esas 3 promesas es una luz gloriosa que gradualmente hará desaparecer las tinieblas. De forma que a través de las tinieblas se vayan filtrando los primeros rayos de luz donde antes solo había noche y oscuridad. Así que en medio de esa oscuridad, como si hubiera un telón bien grande, oscuro, y se le fueran haciendo boquetitos, en un lado oscuridad y en otro lado luz. Y cada vez que usted fuese haciéndole unos boquetitos, esa luz va penetrando como rayos al otro lado. Y donde había oscuridad, ya no iba a haber oscuridad, porque la luz del mundo iba a penetrar a esa oscuridad. El segundo, un incremento glorioso. Dice el texto: multiplicaste la nación y aumentaste la alegría. Ahora, cuando ustedes lo leen, mire cómo dice el texto. El texto no te habla de futuro. El texto no te está diciendo multiplicaré. Dice: multiplicaste la nación y aumentaste la alegría. El profeta habla en pretérito, como si ya hubiese sucedido lo que él estaba anunciando. Claro, estamos hablando del Dios eterno, el Dios poderoso.
Y va a traer también, en este número 3, una libertad gloriosa. Y cuando usted ve esta libertad gloriosa, yo le dije que lo vamos a ver en donde, en Lucas 4:18, cuando Jesús está en la sinagoga, que le toca hablar. Y dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Mira qué poderosa es esta palabra. Vean la profecía que Isaías está hablando hace 700 años antes, como en la sinagoga él mismo por sus propias palabras está leyendo el texto del mismo Isaías. Buenas noticias a los pobres. Viene a sanar a los quebrantados de corazón. Libertad a los cautivos, a los oprimidos. Vista a los ciegos. Viene a darte salvación. Quiere darte vida eterna. Hay libertad en Cristo. Iglesia, en Cristo hay libertad. No hay nada mejor que la libertad en Cristo. Por eso usted y yo, vuelvo y se lo repito, podemos adorar, podemos predicar, podemos testificar que Dios es fiel y que viene por su iglesia. La plantilla número 12. La segunda parte. Repercusiones del nacimiento del niño enviado de Jehová. Aunque muchas de estas partes que ya yo he estado hablando, casi le estoy dando un resumen de lo que es esas repercusiones del nacimiento del niño. ¿Por qué? Porque ya yo he traído parte de esa profecía y como parte de esa profecía se ha cumplido en Jesús y el mismo Jesús las habla. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vuelvo a repetirlo, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No es cualquier persona. No se está hablando de una persona normal. El profeta sabe de lo que está hablando. En esa plantilla número 13, quiero presentarles 5 elementos acerca del Mesías venidero, que es de lo que se trata la profecía. Y lo primero que nos dice es que nacería. Y es interesante, debía nacer en la nación de Israel. Nos es dado aquí como integrante del pueblo del pacto. Segundo, gobernará el pueblo de Dios y al mundo. Las expresiones tendrán el principado sobre su hombro. Se refiere, en un sentido figurado, la túnica real que vestía el Mesías. Como rey, será responsable de gobernar a la nación. Y en tiempos de Isaías, los líderes de Judá, esta palabrita va a sonar fuerte, pero era una realidad. Oye, la podemos contextualizar. Los líderes eran incompetentes para gobernar el pueblo. Eran incompetentes para gobernar el pueblo. Acuérdese el 3 de noviembre que Dios le está hablando a usted. Porque dice que eran
incompetentes para gobernar el pueblo. Dios habla sencillo. No creo que haya que dar muchas explicaciones sobre esto. El Mesías tendrá 4 nombres descriptivos que van a revelar su carácter. Uno de ellos es admirable, claro. Hay Biblias que dicen admirable consejero como una palabra. Y yo las estoy dividiendo. Admirable. Será un hombre distinguido que cuando la gente lo vea va a decir, wow, este no es como los otros. Wow, este no habla igual. Este no actúa igual. Wow, qué diferente es. Miren la misericordia que tiene. Wow, habla con mujeres, habla con hombres, habla con pecadores. Sana leprosos, resucita a muertos. No es cualquier persona. Consejero de la nación y del pueblo. El pueblo va a escuchar con agrado toda palabra porque viene con autoridad. Y como es consejero, le habla a usted y me habla a mí. Y nos dice, hey, cuidado por dónde va, cuidado para dónde va. Hey, no camines por ahí. Hey, cuidado con utilizar esa palabra. Cuidado como miras, cuidado lo que estás oyendo. Dios fuerte, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Le dicen Padre eterno. Eres la segunda persona de la Trinidad en términos de que como el Padre es eterno y el Padre es Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Dios, por lo tanto es eterno. Príncipe de paz. Él traerá en la época paz, en la época milenial paz, cuando el pueblo tenga una relación adecuada con el Señor Jesucristo. La plantilla número 14. Los otros 2 elementos, miren, el Mesías sentado en el trono de David tendrá un reinado eterno de paz y de justicia. Todo esto se logrará por el celo de Jehová de los ejércitos. El establecimiento del reino milenial depende de Dios y no era del pueblo de Israel. El Mesías gobernará porque Dios lo prometió y Él celosamente hará que el reino se establezca. Así que esos son esos 5 elementos, esas 5 características que tiene el Mesías venidero. Entramos a la plantilla número 15, ya la segunda parte. Vamos a ir un poquito más rápido. Profecía en torno al nacimiento de un niño enviado de Jehová. Y vamos a estar hablando 2 subtemas: el niño, el nacimiento de un niño, que será el renuevo o el vástago de Isaí, y las implicaciones de la presencia del Espíritu de Jehová en la misión del niño. La plantilla número 16, ahí te presentan ya el texto, que esos son los textos que vamos a estar trabajando. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Miren estas características nuevamente: admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y miren las características que va a reposar sobre el Mesías: el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Así que, como dije ahorita, no es cualquier persona.
La plantilla número 17, ya para ir resumiendo, nos está hablando que saldrá un tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y yo le puse ahí una aparentemente humilde vara. Todo el mundo lo esperaba como rey, ¿verdad? Saldrá de Isaí. Y abajo le puse que de esa vara, de ese vástago, él literalmente es un tronco. De ese tronco es literalmente un tocón. Es como cuando usted corta un árbol y lo que queda, lo corta bien abajo. Ese tocón, de ese tocón sale ese renuevo. Pero lo interesante es que se llama un vástago o un retoño. Pero a la vez, no solamente el Mesías venidero es un retoño o un vástago, sino que eres la raíz también. Por eso es que ese vástago sale, por eso es que ese renuevo sale. ¿Por qué? Porque todavía hay raíces profundas. Para el huracán María, hay unos árboles de aguacate que se me cayeron y yo los dejé. Tuve que trozar un montón de ellos, pero esos los dejé ¿por qué? Porque estaban en el piso, pero tenían unas raíces profundas. Van 3 años de eso y los vástagos que salieron y los renuevos que salieron ya están sobre 8 pies. ¿Por qué? Porque tenían raíces profundas. La plantilla número 18, ahí vamos a ver esos elementos de lo que se reposaba sobre el Espíritu de Jehová. Sobre él, el Espíritu de Jehová. Y te los pone en pares. El primero, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Cuando vamos a ver, habla de su asombrosa percepción sobre los asuntos humanos. Sabiduría es el conocimiento de la naturaleza de las cosas, mientras que la inteligencia es la conciencia de las diferencias entre ellas. Espíritu de consejo y de poder. Habla de autoridad. Consejo es la habilidad de dar un buen y correcto asesoramiento, mientras el poder es la habilidad para ayudar a llevarlos a cabo. Miren qué impresionante esto. Espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Habla de la relación íntima que tenía nuestro Señor con su Padre, que es la misma que usted y yo tenemos que tener, esa relación con el Espíritu Santo. De allí fluye la maravillosa serenidad de su vida. Y como en buen puertorriqueño, nada le pillan por sorpresa. Siempre parece dominar la situación y ustedes se van a percatar cómo era que los fariseos, los saduceos, todo el mundo quería tratar de hacer unas preguntas como difíciles. Y en buen puertorriqueño, pues, Jesús se las bateaba todas. Porque ellos venían a tentarlo, ellos venían con unas preguntas capciosas. Oye, Señor, ¿a quién le vamos a dar los tributos? Mira, aquí dice la carita de tal fulano. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron, no veían con él. Así que estamos hablando de una persona que venía con autoridad, con sabiduría, con conocimiento, con inteligencia, pero sobre todo era Dios, y como había una relación, había ese temor a su Padre. La plantilla número 19. La plantilla número 19, ya entramos aquí a la tercera parte.
La justicia y fidelidad de Jehová caracterizan la ejecutoria del niño. Importancia de actuar diligentemente en el temor a Jehová. Una administración caracterizada por actuar con la justicia y equidad. Wow, y qué mucho está esa palabrita equidad hoy en día. Todo el mundo quiere equidad. Todo el mundo habla equidad. Pero cuando la traducen o le dan su significado, lo más que hacen es confundir a la gente. En la plantilla número 20 ya tenemos el texto. Le haré entender diligente en el temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según, miren esto, no juzgarán según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Actuará como rey de justicia, como rey de paz, como rey de armonía, con dignidad. Dios está hablando con dignidad para toda la creación de Dios. Como rey de justicia no juzgará dejándose guiar por las apariencias, ni tampoco reprobando a ningún ser humano en base a lo que ha oído. Escuchen esto. Sus juicios y decisiones se van a caracterizar por la justicia y por la equidad. Pues entonces tenemos que definir qué es equidad y tenemos que definir qué es justicia. Vuelvo a repetir esto. El Mesías se caracterizó por el temor a Jehová y por el hecho de que se deleitaba en él, tal como debía hacerlo su pueblo. Temer a Jehová es responder con asombro, con confianza, con obediencia y con adoración. Eso es temer a Jehová. Responder con asombro, con confianza, con obediencia y con adoración. Su gobierno, volvemos a repetir, su gobierno estará caracterizado por la justicia y por la equidad. Y en esta última plantilla, la plantilla número 21, en esos versículos 4 y 5 nos dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto en sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, ¿qué es arguirá? Miren lo que dice: deducir una idea como consecuencia de otra, hacer ver con claridad algo. No hace conclusiones a ciegas. ¿Por qué? Porque Él hace justicia. Él es justo. Entonces tenemos que definir la otra palabra que nos dicen, que es equidad, que muy mal definida está hoy en día. Pero miren lo que dice: cualidad que consiste en juzgar con imparcialidad. Cualidad que consiste en juzgar con imparcialidad, con rectitud, con honestidad y con moralidad.
Cualidad que consiste en atribuir a cada uno aquello a lo que tiene derecho, no a lo que quiere, no a lo que le gusta, no a su propio comportamiento. No está diciendo eso, a lo que tiene derecho. Una justicia natural por oposición a la justicia legal o justicia ideal. Dios nos ve como iguales. Dios hace justicia con usted y conmigo. Pero no hace justicia por medio de lo que yo quiero ser o quiero hacer o quiero dejar de hacer. Así no es la equidad. Te está diciendo que es una cualidad que consiste en juzgar con imparcialidad. Por eso es que los textos anteriores no es por lo que le dijeron o por lo que él cree que vio. No. Por eso es que eres admirable, consejero. Le dio espíritu de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia. No es cualquier persona. Tú puedes ir en toda confianza delante de su presencia, porque sabes que cuando Él te hable, te va a hablar con amor y con justicia, y Él es fiel. Él no va a mirarte como te miran los demás. Él te va a mirar con ojos de amor y de misericordia. La justicia percibida desde la perspectiva religiosa tiene dos elementos. Se caracteriza por el amor y se caracteriza por la misericordia. La justicia y la misericordia, para ir ya terminando, siempre están unidas en todas las obras de Dios. Por tanto, el gobierno que será ejecutado por el rey davídico que estaba hablando Isaías en esa profecía, se caracterizará por tener una administración donde imperará ¿qué? La justicia y la equidad. Será un Dios de misericordia, un Dios de sabiduría. Esa profecía de Isaías se cumplió. Lo que Isaías dijo 700 años antes, que un hijo nos es dado, nos nacería, se cumplió en Jesucristo. Esa profecía cumplida, nosotros la predicamos hoy porque la creemos. 2000 años después de esa profecía ser cumplida, usted y yo lo estamos viviendo. Así que le dejo con esto: la palabra de Dios se está cumpliendo, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Iglesia, Dios te bendiga, y si Dios lo permite, nos veremos este domingo aquí en el culto de adoración. Bendiciones para todos.